Todo marchaba bien entre nosotros. Yo amaba mucho a Fer. Él se convirtió hasta cierto punto en el amor de mi vida. Durante 3 años fuimos novios. En ese tiempo conocí muy bien a su familia. En ocasiones su mamá no me quería, o más bien sentía que no le caía nada bien, pero en ningún momento me porté grosera con ella. Al contrario, siempre la traté con mucho respeto. La vida que yo tenía era perfecta, no me hacía falta nada, pero uno nunca sabe hasta dónde puede llegar uno mismo por tener el amor de una persona. Todo comenzó en el momento en el que Fer me pide matrimonio. Yo no tenía familia cercana. Mis padres en ese tiempo radicaban en el estado de Guerrero. Yo me tuve que ir a buscar trabajo en otro lado, por nuestras condiciones precarias. Por fortuna llegué a la Ciudad de México con una vieja amiga. Ella me dio alojo en su casa y logró conseguirme un trabajo de mesera en un restaurante. En ese lugar conocí a Fer. Era el encargado del turno de la noche y en ese tiempo ganaba muy bien. En el momento de conocernos me enamoré perdidamente de él, por ser un muchacho muy inteligente y guapo. No era muy alto, pero había muchas chicas que querían conquistarlo, pero por fortuna él me eligió a mí. Nos hicimos novios 5 meses después de conocernos. Fer me conquistó con todos esos detalles cursis, me conquistó a la antigua. Eso me enamoró mucho, porque ya no había hombres como él. Les comenté a mis padres sobre mi relación con mi novio. Al principio mi papá no lo quería, pero mi madre estaba contenta por mi felicidad. El tiempo siguió su curso. Con mi sueldo fui ahorrando. Tenía la ilusión de comprarme una casita de esas de Infonavit. Sin embargo, Fer me decía que no me preocupara, porque su casa era muy grande. Cuando conocí a sus padres sentí algo medio extraño. Su mamá era muy linda. Bueno, solo cuando le convenía, por supuesto sin hablar mal de ella. Por otro lado, cuando vi a su padre sentí algo extraño en el estómago. Era muy amable y atento. Era una versión de mi Fer, pero más maduro. Todo el tiempo que convivimos sentía un nervio muy fuerte. Sabía que no era normal, así que le insistí a Fer que compráramos una casa, pero él nunca quiso. La casa de mis padres era mía. ¿Para qué vamos a gastar en otra? Él insistía. Pasó el tiempo y llegó la fecha de nuestra boda. Para ese entonces mis padres llegaron a la ciudad. Tenía muchos nervios. No faltaba mucho para ser la esposa de Fernando. En pocas palabras, nadie me lo iba a poder quitar. Mi madre se dio el tiempo de darme consejos de mujer a mujer. Trátalo bien, ayúdale en lo que puedas, sé una buena esposa. Esas eran las palabras de mi madre. Al día siguiente me levanté muy temprano para arreglarme. Mi novio había contratado a una chica para que me arreglara. Cuando me puse el vestido, mi madre me dijo que estaba un tanto escotado, pues como tenía mucho busto, estas resaltaban sin querer. No puedo negar que lo había pedido así, porque sabía que mi suegro estaría en la boda y quería verme bonita también para él. Al verme en el espejo no podía creer el cambio que daba. Yo me sentía muy linda y mi padre me lo confirmó. Cuando llegamos a la iglesia ya estaban los invitados esperando. Me había demorado un poco por el tráfico. Me bajé de la pequeña limusina y me tomé del brazo de mi padre, y al ir caminando para entrar, se acercó mi suegro y me dio un fuerte abrazo. Sentí cómo se me erizó toda la piel cuando me pegó a su cuerpo, y volví a sentir esas mariposas en mi estómago. Me dijo que me veía muy bonita y que su hijo era muy afortunado. Pero dejé eso a un lado y me enfoqué más en pensar que era mi día y que en poco tiempo iba a ser esposa del hombre que tanto amaba. Me sentía muy feliz. Durante la ceremonia, no dejaba de pensar en la sensación que sentí cuando mi suegro me abrazó. Tenía la curiosidad de saber si él me miraba, si por lo menos por su mente pasaba el no mirarme como la futura esposa de su hijo, y mínimo mirarme como mujer, con un poco de deseo. Pero por otro lado, sabía que no podía tener la cabeza llena de esas cosas. Era un momento importante y no estaba bien lo que pensaba. Fue de esa manera que sobrellevé aquella situación. La boda fue todo un éxito. Sin embargo, durante toda la fiesta intentaba llamar la atención de mi suegro y estar cerca de él. Lo intenté sacar a bailar, pero me rechazó varias veces. Insistí tanto que no pudo negarse una vez más y aceptó.
Cuando llegamos a la pista me acerqué lo más que podía a su cuerpo. Recuerdo que era una canción de banda. Tomó mi cintura y comenzamos a bailar. El señor bailaba muy bien y a mí me encantaba más bailar con él. Entre aquel baile, que duró más o menos como 3 minutos, me tenía tan pegada a él que puedo jurar que llegué a sentir su miembro. La sensación que yo tuve me dejó más confundida, pues yo sentí un cosquilleo en mi entrepierna. Sentía cada roce de sus manos en mi cintura y deseaba que sus manos bajaran un poco más, tanto que sentí como me mojé por completo. Al terminar la canción me fui con Fer. Teníamos otras actividades. Nuestra luna de miel sería en la playa, así que nos fuimos a cambiar, mientras la fiesta seguía. Mis padres estaban muy contentos. Ellos me dieron su bendición junto con mi suegra, doña Paulina, deseando lo mejor para nosotros. Tenía muchas ganas de llorar, pero pude contenerlo. Durante la luna de miel todo fue muy lindo. Estaba viviendo el sueño de toda mujer, un amor bonito, de esos que vale la pena estar casada. Mi esposo era el mejor, me sentía plena y segura, me demostraba su amor a cada momento. Al regreso de nuestro viaje, nos fuimos directo a la casa de mis suegros. Doña Paulina ya tenía una habitación para nosotros. Le había cambiado algunos muebles como regalo de bodas. Siéntanse en confianza, mientras abrazaba a su hijo, después de varios días de ausencia. A partir de ese momento nos quedamos a vivir en esa casa. El espacio era grande, tenía un bonito jardín lleno de árboles frutales. Al parecer esa casa perteneció a los bisabuelos de Fer. Por eso trataban de conservarla lo más bonita que podían. Me agradaba mucho ese lugar, y más aún porque tenía cerca a mi suegro, don Rubén. Seguía teniendo esa sensación extraña. Me encantaba cuando me miraba, o se dirigía a mí de cualquier manera. Sentía tanta atracción por mi suegro, que no podía evitar sentir que estaba pecando ante Dios por pensar en esas cosas. Intenté borrar la sensación para tener la fiesta en paz con los dos. Era casa de mi esposo y le debía un respeto. Al pensarlo bien, no vamos a poder comprar una propiedad para nosotros dos, ya que los intereses son muy altos y no había un trabajo seguro para poder pagarla. Ese día recuerdo que eran como las 3 de la tarde y doña Paulina ya tenía la comida preparada. Yo voy a salir para comprar algo para tomar, pero quería saber si mi suegro me puede acompañar. Le dije a Fer y su papá aceptó, ya que él tenía que comprar otras cosas. Al saber que había aceptado, no pude evitar que en mi rostro se mirara una sonrisa de oreja a oreja. Tomó una bolsa y salimos hacia la tienda, la cual se encontraba como a 2 cuadras. Cuando íbamos caminando, le comencé a hacer preguntas muy íntimas. ¿Usted sigue deseando a mi suegra?, pregunté algo ansiosa. Creo que le incomodó un poco mi pregunta. Siguió caminando y solo respondió, sí, como la primera vez. Intenté hacerle plática de cualquier forma, pero era algo cortante. Deseaba que él sintiera algo por mí, o mínimo que sintiera el deseo de besarme. Al regresar para comer, la mesa ya estaba servida, pero me sentía algo incómoda, porque era mi deber ayudar. Sin embargo, doña Paulina insistió que no me preocupara, que no pasaba nada, que habíamos llegado muy cansados del viaje y que necesitábamos reponernos. A veces sentía que mi suegra hablaba con sarcasmo, porque decía las cosas en un tono medio burlón y otras veces era muy amable. Esa noche no pude dormir. Intenté conciliar el sueño, pero el calor era insoportable, así que decidí ir por un vaso de agua a la cocina. Pero rumbo a la cocina tenía que pasar por un baño, y cuando iba en camino pude notar la puerta entreabierta, así que me asomé, pensando que no había nadie y que solo habían dejado la luz encendida. Pero estaba mi suegro, viéndose en el espejo. Luego se bajó el pantalón de la pijama y comenzó a hacer del baño. Estaba entreadormilado. Sabía que no estaba bien, pero me quedé mirándolo. Intenté seguir mi camino y cuando regresé no pude dormir. Tenía la imagen de mi suegro, y más porque supe, o más bien había descubierto que la tenía muy grande, creo que más que mi esposo. Aquellos pensamientos nublaron mi mente.
No sabía lo que estaba pasando conmigo. Quise olvidarme de todo, recordando los bellos momentos que pasamos en nuestra luna de miel. Entonces abracé a mi esposo mientras él dormía plácidamente. A la mañana siguiente me levanté a preparar café para el desayuno de Fer. Recuerdo que eran como las 7 de la mañana, cuando de repente mi suegro apareció, diciendo: «Buenos días, nuera», susurró en mi oído. No saben lo que sentí cuando sentí su aliento caliente. Me volteé sonriendo. En ese momento mi corazón casi se me salía del pecho. Tenía ganas de besarlo. Estaba muy nerviosa. Fer entró a la cocina y enseguida su mamá. La señora le sirvió a mi suegro pan con café. Después él se despidió para irse a trabajar. Él trabajaba de Uber. Durante esos días me sentí muy rara. Todo el tiempo me la pasaba nerviosa. Me pasaba cada que mi suegro estaba cerca de mí, cuando me hablaba, cuando me miraba, cuando lo veía llegar. Algunas veces intentaba llamar su atención, otras veces no podía hacerlo, porque estábamos comiendo, pero en ese tiempo viví una especie de martirio, y ni yo sabía por qué. Con Fer todo marchaba bien, era el mejor de los esposos, y siempre me procuraba en todo. Por las noches, los fines de semana me llevaba a cenar, o en ocasiones salíamos a bailar. En sí creo que tenía un matrimonio envidiable para cualquier chica de mi edad. Eso me decía una amiga de la infancia. Platicaba con Camila casi todos los días por la red social. Recuerdo que apenas los teléfonos tenían wifi. Ella sabía todo de mi vida, y aunque no pudo asistir a mi boda porque se encontraba lejos, nos comunicábamos por medio de internet. Una vez no aguanté más y le conté aquello que sentía por mi suegro. «Es demasiado extraño lo que me estás contando. Necesitas acomodar tus ideas». No entiendo por qué. Con nadie había tenido esa sensación más que con mi suegro. Haz a un lado ese sentimiento. No estás bien. Recuerda que es el papá de tu esposo, la persona que amas. Está bien, trataré de esforzarme, le dije al final con la despedida. Camila platicaba conmigo todas las noches. Ella trabajaba en un rastro, allá en los Estados Unidos. Yo en realidad no tenía amigas aquí donde radicaba. Como mi personalidad siempre fue muy tímida y reservada, difícilmente podía salir a tomar un café y esas cosas. Sin embargo, a pesar de la distancia, nosotras seguíamos con nuestra amistad y le agradecía siempre sus palabras. Ella tenía el tacto cuando me sentía fatal. Intenté seguir los consejos de mi gran amiga, manteniendo mi mente en otras cosas, y una de ellas era ser mamá, pero por alguna razón no quedaba embarazada. Durante la intimidad no ocupábamos ninguna protección. Fer quería encargar ya al bebé, pero no sucedía nada mes con mes. Para esa ocasión ya habían pasado 3 meses, desde la luna de miel. Comencé a dudar entonces de mi salud. Me acuerdo que en esa ocasión me encontraba hablando con Camila. Al colgar la llamada, mi suegro me interrumpió, haciendo saltar mi corazón. «Veo que estás preocupada». «Solo estoy hablando con una amiga de la infancia», dije algo nerviosa. «Lo siento, escuché que dijiste que tienes problemas de salud. Ve al doctor lo antes posible. ¿Ya le dijiste a mi hijo?» «No, claro que no. Al parecer hoy va a doblar turno. Le faltan trabajadores». En esa ocasión eran como las 5 de la tarde. Había recibido un mensaje en donde decía que iba a doblar turno en su trabajo. En el mensaje de Fer me avisaba que mi suegra llegaría de noche, porque había ido al cumpleaños de una amiga. «Bueno, creo que estamos muy solos», le dije a mi suegro con un tono seductor. En ese momento le dije que le cocinaría algo muy rico para comer. Yo estaba muy nerviosa, que les juro que hasta la voz me temblaba. No comprendía qué me estaba pasando, pero era algo que no podía controlar. Yo me puse a cocinar mientras mi suegro se encontraba en la mesa sentado. Luego me comencé a sentir mal. Era como si me hubiera dado un mareo y fui corriendo al baño. «¿Te sientes bien?», dijo don Rubén apareciendo en el baño. «Por Dios, suegro, es usted un hombre muy guapo». Me acerqué lentamente y lo acaricié en la mejilla. Dios mío, caí en el más profundo de los pecados.
Me acerqué a él y al tocar su rostro no sé qué me pasó y no me resistí. Terminé besando a mi propio suegro. Él me cargó para llevarme a una habitación desocupada. Estaba todo sucio, pero aún así nos dejamos caer en esa cama. Tenía una profunda ansiedad porque mi suegro me hiciera suya. Deseaba sentir su miembro grande dentro de mi cuerpo. En ese momento sentí como sus manos grandes recorrían todo mi cuerpo, y aunque él intentó parar, créanme que era demasiado fuerte. Ya no te puedes echar para atrás. Yo sé que tú también lo deseas, le dije, mientras deslizaba mi ropa desnudando completamente mi cuerpo. Esa tarde nos envolvimos en las sábanas sucias de esa habitación. Don Rubén me hizo sentir como nunca. Era la primera vez que experimentaba algo así, y orgasmo tras orgasmo, no pude contener mis gemidos. Tenía tanto placer que olvidé a mi esposo. En mi mente no había nadie más que mi suegro. Este era un hombre capaz de hacerme estallar en la cama. La forma en que recorría mi cuerpo era única. No podía hacer que eso parara. Al contrario, le pedía más con las contracciones de mi vientre. El señor Rubén respondía de la misma manera. Al pasar unas horas, quedamos tumbados en la cama. Él estaba recostado en mi pecho y me preguntó que qué iba a suceder ahora. Yo le dije, voy a tenerlo cuando yo quiera. La pasión de mi suegro era indescriptible. Esa tarde no quería que terminara. Deseaba seguir siendo suya, pero sabíamos que mi suegra llegaría en cualquier momento. Acomodamos todo y nos metimos a bañar, y lo volvimos a hacer, pero esta vez de una manera más salvaje. De repente la puerta se abrió y escuchamos la voz de mi suegra. Ella gritó que ya había llegado. Don Rubén estaba conmigo en el baño. No sabíamos qué hacer, y yo me puse muy pálida. Él se salió y se fue a su habitación corriendo. Yo me quedé en la regadera, pensando en todas las cosas que habíamos hecho mal. Intenté olvidar, porque Fer no se merecía aquel cruel engaño con su padre, pero no sabía cómo había pasado. Pero yo ya era dueña de mi suegro, se veía como un títere, sabía que él deseaba estar de nuevo en mis brazos. Cuando llegó Fer me dio un beso, le hice un rechazo y él preguntó que qué tenía. No podía ni mirarlo a la cara, y solo le respondí que me dolía el estómago. Recuéstate, que yo me sirvo de comer, yéndose para la cocina. A partir de ese momento me sentía mal, porque eran más mis ganas de estar con mi suegro, y él sentía lo mismo. En una ocasión lo escuché hablar con un viejo amigo en la sala. Él sabía de lo nuestro, pues era con el único que podía hablar de ese tema. Lo escuché decir, estoy desesperado, no puedo sacármela de la cabeza, solo pienso en ella cada momento, y lo único que deseo es estar en sus brazos. Me siento raro, como si me hubiera embrujado. No podía creerlo. La persona que me ayudó a hacer el trabajo tenía toda la razón. Me dijo que confiara en ella, que funcionaría. Y sí, sí estaba funcionando. Le había hecho un trabajo de amarre. Él debía de sentir atracción por mí. Me tenía que desear como mujer. Estaba muy feliz de que así estuviera pasando. Yo seguía provocando a mi suegro, con mis miradas y sobre todo con mis gestos. Por esa razón comenzamos a salir a escondidas. Don Rubén me llevaba a los hoteles. Pasábamos un par de horas maravillosas. Sabía que no podía dejar de ser mío, y eso él lo sabía. Cuando Fer se ausentaba con mi suegra, disfrutábamos las horas en la casa como los verdaderos amantes. A veces lo hacíamos salvajemente, y otras solo veíamos películas abrazados como novios. Nos cuidábamos mucho para no levantar sospechas, pero las cosas se salieron de control. Mi suegro se molestaba cuando Fer estaba conmigo. Se notaban sus celos por mí, y me provocaba celos a mí con mi suegra, aunque ella no se comparaba conmigo, por ser una chica de 22 años. Así estuvimos por mucho tiempo. El señor Rubén tenía 56 años. Estaba muy bien conservado. Era muy guapo. Fer nunca sospechó nada, ni mi suegra, aunque por otro lado seguía quedando bien con Fer. Intentaba cumplirle en todo.
pero lamentablemente no podía estar con él en la cama. Tenía miedo de que durante el acto se me escapara el nombre de mi suegro. La verdad no la pasaba bien. Pasaron 6 meses. Un día Fer me avisó que tenía un evento y tenía que ausentarse un fin de semana. Y por otro lado mi suegra también iba a salir, por cuestiones familiares. Yo estaba feliz. Mi suegro y yo estaríamos completamente solos. Fui a su habitación y le susurré al oído: tenemos un fin de semana para nosotros dos. Te lo haré increíble. Y me fui a dormir. Al día siguiente salió Fer con mi suegra y media hora después fui a la habitación de mi suegro. Tenía tantas ganas de estar con él. Esa mañana estuvimos en la habitación teniendo intimidad. Luego nos fuimos a comer a un local que estaba lejos de la casa. No queríamos levantar sospechas de la gente. Me dijo que me adelantara a la casa y tardó como 3 horas. Cuando llegó traía una caja y dentro de la caja traía un vestido muy bonito. Me dijo que me lo pusiera, que me arreglara, que en la noche tendríamos una cena romántica. Cuando me estaba arreglando me di cuenta que traía un chupetón en mi seno. Por un momento sentí miedo. No sabía qué explicación le iba a dar a Fer, pero dejé eso a un lado y me puse bonita. Cuando entró mi suegro, él estaba arreglado con un traje. Se veía muy guapo. Nos subimos a su carro. No sabía dónde me iba a llevar. Llegamos a una cabaña y cuando entramos había una mesa con comida y unas velas. Era un momento muy romántico. Don Rubén me dijo: es la primera vez que hago esto. Espero disfrutes tanto este momento como yo. Ahí me di cuenta que no podía seguir compartiendo a don Rubén con mi suegra. Ese hombre lo quería solo para mí y tenía que poner punto final. Le pregunté que si él deseaba estar conmigo por mucho más tiempo. Él respondió: ya no puedo estar sin ti, mientras yo solté una sonrisa de satisfacción. Después de la cena, puse música y comenzamos a bailar. Parecíamos 2 novios recién casados. Yo lo miraba y el brillo de sus ojos se clavaba en los míos. Por momentos lo notaba raro, con la inquietud de irse, pero no podía. Solo yo sabía la razón del por qué estaba así, y por momentos me sucedía exactamente lo mismo, pero la diferencia era que yo lo podía controlar. Don Rubén me dijo: tengo miedo de perderte, de que todo esto termine en cualquier momento. Me llenó de ansiedad. Después del baile tuvimos la mejor noche de placer. Me hacía sentir única. Sabía cómo hacerlo, y me sentí tan dichosa de amanecer en sus brazos a la mañana siguiente. Le dije: vámonos a vivir juntos, susurré mientras seguía en sus brazos. Él respondió: ¿pero qué pasará con Fer y mi esposa? Ya se le pasará. Fer encontrará una mujer y mi suegra podrá hacer lo mismo. Nos dejamos llevar por la calentura y me dijo que sí. Esa mañana nos fuimos juntos sin rumbo para poder comenzar una vida juntos. Recibí varias llamadas de Fer y él de mi suegra. Tenía miedo por un lado, pero él debía de saber la verdad. Le dije a don Rubén que él respondiera a la llamada de Fer y cuando marcó solo dijo: lo siento, pero ella sí lo decidió, y colgó el teléfono. Estrellé ambos teléfonos y le dije que ya no los necesitábamos. Seguimos nuestro camino. Por un momento pasó por mi cabeza Fer. La verdad, no se merecía esto, pero el deseo que le tenía a su papá era muy fuerte. Nos fuimos hasta la frontera en su carro de don Rubén, pero decidió venderlo, ya que ocupábamos dinero para quedarnos en un lugar. A él le daban una pensión y pensé por un momento que con eso nos podíamos mantener. Desde entonces no supe nada más de Fer. Esperaba que en algún momento pudiera superar aquello que le había hecho. Me sentía mal, claro que sí, pero era primero mi felicidad. Mi suegro consiguió un lugar modesto para quedarnos. Al principio todo marchaba bien, pero poco a poco las cosas fueron cambiando. La relación se volvió aburrida. Cuando tenía ganas de estar con él me rechazaba o me decía que estaba cansado. Nos empezamos a quedar sin dinero y lo de su pensión apenas si nos alcanzaba para comer. Comencé a sentir la presión económica y por supuesto él también.
Se volvió muy celoso, y cuando le decía que quería trabajar, él me decía que no soportaría la idea de que otros hombres me vieran. Casi no salía de casa. Se volvió posesivo y me ordenaba las cosas. Se enojaba por todo, y en una ocasión me soltó un golpe. La vida que pensé que sería fantástica, poco a poco se fue convirtiendo en un infierno. Ya no me sentía mujer estando con él en la cama, e incluso no quería que me siguiera tocando. Al pasar unos meses le dije que ya no quería estar con él. Pero ¿cómo alejaba a un hombre que yo misma até a mí? Así que decidí ir con la persona que me había ayudado a hacer el amarre. Solo quería terminar con todo. Le pedí todas las cosas que en su momento le di: ropa, cabello, ropa íntima de mi suegro, una fotografía con alfileres e hilo rojo, algunas notas donde estaba escrito el nombre de él junto al mío, y otras donde muchas veces se repetía la palabra «vas a ser mío». Me arrepentí de haber hecho todo eso. No sabía cómo terminarlo, y aunque terminara, ya no iba a poder cambiar nada. El daño ya estaba hecho. Cuando llegué a casa, me metí a mi habitación. Él estaba dormido, así que aproveché para guardar la bolsa negra arriba de mi closet. Pensaba quemarla al día siguiente, pero don Rubén se despertó muy alterado y comenzó a gritarme de cosas. Yo me asusté y sin querer se me cayó la bolsa. Las cosas cayeron al piso, ya no podía hacer nada. Él se quedó sin palabras, se puso muy pálido, los ojos se le pusieron llorosos y cayó arrodillado al piso, diciéndome: «¿Qué fue lo que me hiciste?». Por esa razón, de un momento a otro comencé a sentir atracción por ti. Me sentía desesperado. No había un momento que no dejara de pensar en ti. Ahora lo entiendo todo. Me hiciste un amarre. Qué crueldad atar a un hombre a ti por las fuerzas, destruir una familia. Me das lástima. Me dijo que iría a decirle todo a Fer, pero para su desgracia estaba embarazada. Me dijo que se haría cargo de su hijo, pero que conmigo no quería nada. Ya han pasado 3 años desde entonces. Por lo que sé, Fer y su mamá se fueron a vivir a otro lugar. Don Rubén sigue viendo a mi niño. Se lo lleva a pasear y convive con él. Me es muy importante que mi hijo conviva con su padre, ya que fui diagnosticada con cáncer, fase terminal. Mis días están contados y sé que mi bebé quedará en buenas manos. Yo no hablo con don Rubén. Lo último que me dijo fue que él jamás se hubiera fijado en mí si no hubiera sido por ese amarre que le hice. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y dejar tu like si te gustó. No olvides activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que si dejas un comentario positivo, te mencionaré al final de mis videos. Recuerden que por ustedes sigo subiendo videos. Les dejo un escalofriante abrazo a mi comunidad. Hasta luego.